Don Álvaro, ¿cómo me le va? Aquí estaba yo, hable del pago de impuestos, del cambio de fecha, del adelanto de renta. ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. No, las disculpas porque el método de conexión tradicional tuvimos algún problema con internet, y entonces algo pasó con la conexión. Aquí estamos para servirle. No se me preocupe, que lo escucho como si estuviera aquí a la par mía. Don Álvaro, estábamos hablando sobre este cambio de fecha que hay por el feriado del 15 de septiembre, que además es domingo, es fin de semana. Entonces, para que los contribuyentes lo tomen en cuenta, pero ¿qué debo yo saber para este pago que se aproxima el próximo 16 de septiembre? Sí, bueno, como cada domingo el 15 es feriado, en la fecha se cambia para el día lunes 16. Lo principal que hay que declarar, entre otras cosas, por eso muchas las declaraciones, es el pago y la declaración del IVA, el impuesto al valor agregado, que es todos los 15, en esta oportunidad el 16, y además de las declaraciones del impuesto de renta, de capital inmobiliario y capital mobiliario. Inmobiliario, acordemos todos los que tienen alquileres, alquileres de casas de habitación, de oficinas, de edificios, de terrenos para sembrar, todo lo que sea casas, edificios y terrenos tienen que hacer la declaración. Y cuando hablamos de capital mobiliario, es aquellos que tienen arrendamiento de maquinaria y equipo, incluidos los vehículos. El que renta un vehículo, el que renta una herramienta, algún tipo de maquinaria, incluso los que prestan dinero, eso es un arrendamiento mobiliario, y si ganan por ello, tienen que hacer una declaración del impuesto a la renta este 16 de agosto. Dice por acá el número terminado en 4785 a través del WhatsApp, el 899-335-935. Dice, normalmente aclaran la duda sobre las personas que tienen alguna sanción por pagar después los impuestos. Dice esta persona, ¿qué pasa cuando yo quiero adelantarme en algún pago del impuesto? ¿Puedo hacerlo semanas antes de que esté la fecha límite? Con el IVA no hay ningún problema, ni con las otras declaraciones mencionadas. En realidad, esas son para que uno pueda hacer apenas cierra el mes. Por ejemplo, una vez que se cerró el mes de agosto y empieza septiembre, lo que hacen los contadores es que hacen el cierre del mes y entonces ya sabe cuánto tienen que pagar por concepto de IVA o por concepto de impuesto sobre capital mobiliario o inmobiliario. Desde ese primer día de septiembre, apenas tengan el cálculo listo, ya ellos podrían hacer la declaración y hacer los pagos sin ningún problema. Más bien el problema es la fecha límite. La fecha límite es máximo el 16 de septiembre. Pero en esta misma semana los pagos se pueden hacer y no tienen ningún problema para hacerlo adelantado. Don Álvaro, estábamos hablando también sobre el segundo adelanto de renta que se puede hacer este mes. ¿Ya esto se puede hacer? ¿Y cuáles son las sanciones para las personas que no hagan este segundo adelanto de renta, los contribuyentes que no cumplan con esta obligación tributaria? También ya está disponible el pago para el segundo adelanto de renta. ¿Cómo se hace? La forma más fácil es meterse al banco, buscar el Ministerio de Hacienda, buscar pagos de renta y ver el monto que toca pagar por ese adelanto, que le va a aparecer en forma automática. Y ese adelanto hay que hacerlo en este mes de septiembre, cualquier día. Igual el último día es el último día hábil del mes de septiembre, que sería el 30. Para estos adelantos de renta, el problema que hay es que si no se pagan, la empresa empieza a parecer como morosa porque no está al día en ese pago. Y también hay un cargo de intereses moratorios por tener el pago vencido que le van a cobrar si lo paga después. Entonces, cuando la empresa está morosa, no puede participar en licitaciones y tiene algunas otras limitaciones por estar con esa condición. Por eso la recomendación es estar a tiempo. Ahora, si es que la empresa ha tenido un problema económico y resulta que el año pasado y el antepasado le fue muy bien, que son los años que se usan para el cálculo de ese monto de la renta, pero este año la cosa está fatal y entonces los números no van a salir
como los años anteriores, puede presentarse al Ministerio de Hacienda y solicitar que le hagan un cálculo de esos adelantos con respecto a la situación actual. Tiene que llevar, por supuesto, las pruebas, esas se las hace el contador, y si demuestra que este año la proyección es diferente, en el ministerio le van a hacer un ajuste al pago para que en realidad pague tal como está la condición de la empresa en este año. Dice por acá Sandra Bermúdez de Atillo, yo no he declarado y pagado este año, ¿puedo llegar a un arreglo de pago con Hacienda? En algunos casos sí, en otros casos no, y le voy a explicar. Si se trata de el impuesto de ventas, ahí no hay arreglo de pago, porque el impuesto de ventas es algo que no nos pertenece a nosotros. Eso que pagamos nosotros de concepto de impuesto al valor agregado, eso es dinero que pertenece al Estado y uno actúa como un recaudador. Entonces yo vendo un producto, le cobro un impuesto al valor agregado, pero ese dinero no es mío, es del Estado. Entonces yo estoy obligado a declarar y hacer ese pago. Sobre esos dineros que son del Estado no hay arreglos de pago. Sobre otras cosas, como por ejemplo el impuesto de la renta, si usted no lo ha podido pagar, ahí sí le pueden hacer un arreglo de pago para que vaya haciéndolo en tractos. Pero lo mejor es conversar con el contador y él le puede decir qué se puede arreglar y qué no, para que cuando vaya a Hacienda ya vaya uno preparado para saber con qué le van a salir y cómo va a ser el cálculo que le van a proponer. Y si no tiene contador, sería ir a Hacienda y ahí le van a aclarar qué se puede arreglar y qué no se puede arreglar. Dice por acá Vera Alpizar, a uno lo castigan si no paga el adelanto y hasta le cobran multa. Me imagino que habla del adelanto de renta. Entonces, de reiterar que sí hay una condición que se adquiere ante el Ministerio de Hacienda por no hacer este pago del adelanto de renta. Sí, y es que en realidad uno le dice adelanto, pero no es un adelanto. Está conceptualizado en la ley como un pago parcial. Uno le dice adelanto, pero en realidad lo que establece la ley es que usted tiene que hacer esos pagos parciales, que la renta se paga en 4 tractos, y entonces tenemos que ir haciendo esos pagos cada 3 meses, que son pagos parciales del impuesto de la renta, y por eso es que si viene el castigo de los intereses y de la condición moratoria. Tiene toda la razón. Don Álvaro, una consulta. La semana pasada hablamos prácticamente que toda la sección sobre el tema de los comprobantes electrónicos y que el Ministerio de Hacienda está utilizando sistemas que están provocando que a algunas personas les salga como que el comprobante tiene algún tipo de error. Esto es porque están siendo más meticulosos con la base de datos, etcétera. ¿Este problema se mantiene, se sigue presentando para que los contribuyentes lo tomen en cuenta? Ha bajado la cantidad en que está impactando. Cuando empezó era en más de un 3% de las facturas, ahora se mantiene en aproximadamente un 1% de las facturas, y si hay un efecto, mucho es responsabilidad del que factura. Tenemos que poner la cédula correctamente, sin números que estén erróneos, y ese es el principal motivo. Si ponemos una cédula mal, la factura va a ser rechazada. Pero también conocer que hay casos especiales. Por ejemplo, si un extranjero pide una factura, no se le hace factura, se le hace etiquete electrónico donde aparece un tipo de cédula que es cédula de extranjero o de identificación de extranjero, y ahí se puede poner el número de pasaporte o la cédula de ese extranjero. Las facturas están diseñadas en Costa Rica solo para los que son contribuyentes, y hay incluso una base de datos de contribuyentes. Entonces la filosofía es: si son contribuyentes, hágale factura; si no, hágale etiquete electrónico, porque si se hace una factura a alguien que no es contribuyente, podría estar rechazada. Y lo último, cuando uno pone datos de teléfono, tiene que cumplir con el formato de un número de teléfono, y cuando pone la dirección hay que ponerla adecuadamente: provincia, cantón, distrito y las otras señas. Y si no, mejor no ponerla, porque si pone mal esos datos, se van a rechazar la factura. Va a seguir así. Hacienda implementó estos controles y no hay ninguna señal de que vayan a haber cambios, entonces tenemos que mejorar nuestro control al hacer las facturas electrónicas.
Aquí el número terminado en 3702 a través del WhatsApp dice, si la empresa exporta servicios y más bien tiene saldos a favor del impuesto de ventas, ¿cómo puede aprovecharlos? Se aprovechan mes a mes y eso no es ningún problema porque cada mes se ajustan y se hace el cálculo y se paga el impuesto que se deba. Ahora, si lo que hay es un saldo a favor, también se puede aplicar en otros tipos de impuestos. Ahí el contador puede ayudarlos con su guía, porque sí se permite el traslado de unos impuestos para otras cargas. No es libre ese traslado, pero entre ciertos tipos de impuestos sí. El contador lo puede aconsejar cómo se puede aprovechar ese saldo a favor que tenga para aplicarlo a otros tipos de impuestos. Dice aquí el número terminado en 3066. Dice, por ejemplo, una persona que debe renta desde el 2004 y sigue facturando como si nada, simplemente es que uno deja de pagar y no pasa nada. Bueno, tienes 10 años de no pagar renta. En realidad, si no presenta si no presenta declaraciones ante el Ministerio de Hacienda durante 3 periodos, él debió estar ya desactivado del Ministerio de Hacienda. Entonces, es un caso que se le ha pasado al Ministerio de Hacienda. Ellos tienen un correo para poder hacer denuncias en la página electrónica también, porque posiblemente esas facturas que está emitiendo no sean facturas válidas y no las pueda usar usted para ponerlas en su contabilidad. Habría que revisar eso, a ver si son válidas en realidad, pero esa persona ya debería estar desinscrita de oficio por el Ministerio de Hacienda y las facturas emitidas por personas desinscritas son totalmente inválidas. Don Álvaro, recordar entonces cuáles son los mecanismos para poder ponernos en contacto con GTI, tomando en cuenta pues que en septiembre tenemos el pago del impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto de renta de capital mobiliario e inmobiliario, ya prácticamente en pocos días, y también tenemos el segundo adelanto, ya no le vamos a decir adelanto, sino pago parcial del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los mecanismos para comunicarnos con GTI? El primero, el número telefónico 2105-4400, donde tenemos un contact center que trabaja 24/7. Y el segundo, y muy utilizado en este momento, el WhatsApp, que tenemos nuevo número y es 6222-3030, 6222-3030. Esos son los 2 medios de contacto más utilizados por nuestros clientes. Bueno, para que usted también, si tiene algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, pueda dirigirla a GTI. Y por supuesto que todos los lunes aquí vamos a estar aclarando las consultas que usted tenga. Muchas gracias a don Álvaro Torretana, gerente general de GTI. Finalizamos así la sección.